Y vamos a continuar con otro tema realmente trascendente y indirectamente relacionado con lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, porque de ayuda también humanitaria se trata. Algún aspecto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente, que fueron adicciones, pero esto va mucho más allá, porque vamos a hablar con la gente que hace Médicos Sin Fronteras. Y estamos hablando con David Cantero Pérez, que es el director de Médicos Sin Fronteras Argentina, es economista diplomado en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y un posgrado en ayuda humanitaria en la Universidad de Deusto, de esa misma ciudad. Bueno, y hay una serie de actividades desarrolladas que marcan un poco el espíritu humanitario de toda esta acción y fundamentalmente de la personalidad de David, que me parece que es fantástica, como para que conversemos y nos enteremos de qué estamos hablando. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poquitito de todo esto que estamos hablando, David, Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo surge? ¿Cómo llegas a formar todo esto en Argentina? Que no sé si tienen ya actividad, no, ¿cómo se maneja? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que nace en el año 1971, cuyo objetivo es atender a las víctimas de catástrofes naturales, conflictos armados, pandemias, epidemias e incluso enfermedades olvidadas, ¿no? Ese es el espíritu con el que nace, como digo, hace ya más de 40 años. Nace en Francia originalmente y luego se va extendiendo por diferentes países hasta lo que ha llegado a ser hoy, que es una red bastante grande en todo el mundo. Estamos trabajando hoy en día en más de 60 países y entre esas 21 oficinas que hay en diferentes partes del mundo, una de ellas es la de Argentina, la de Buenos Aires, que es una oficina de carácter regional que trabaja para todos los países de América del Sur de habla hispana. Lo que estamos haciendo aquí en Argentina, no tenemos proyectos de ayuda humanitaria en este país, y lo que hacemos básicamente son todas las labores de representación, de captación de fondos, de reclutamiento y de comunicación, de diseminar un poco el trabajo que hacemos. Ahora, la pregunta obligada es ¿por qué todavía en la Argentina no desarrollan actividad, ¿no? Bueno, como decía, nuestra naturaleza es humanitaria, es decir, para nosotros el expertise que ha desarrollado la organización durante todos estos años es en grandes catástrofes, en grandes conflictos armados, en esos sitios donde nuestra ayuda, como la ayuda humanitaria en sí se define, es la que marca un poco la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos hablando de trabajar hoy en día en contextos como la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Siria, en la epidemia del ébola, por ejemplo. Son esos contextos donde, como digo, son crisis muy agudas y gracias a Dios, evidentemente, no es el caso de Argentina. No, evidentemente. Ahora, estuviste hablando y diciendo de reclutar, es decir, abren la posibilidad de que profesionales de la medicina puedan incorporarse al equipo de trabajo. Por ¿verdad? supuesto. Pero ¿cómo lo hacen y qué requisitos, independientemente, por supuesto, de su título, ¿no? ¿Cómo se manejan? Bueno, nosotros en todo el mundo hoy en día somos más de 30.000 personas, de los cuales la gran mayoría es el personal de los países donde ya estamos trabajando, lo que nosotros llamaríamos personal nacional. Y luego hay un personal internacional, que esas son las personas que deciden de manera voluntaria pues dejar su país, su sociedad y y viajar a otro país por medio de nuestra organización a ayudar a esas poblaciones, ¿no? Entonces, dentro de este personal, mayoritariamente médicos y sanitarios, pero no solo, también hay otras profesiones que están detrás de todo este trabajo. Absolutamente, tiene que ser equipo, ¿no? Efectivamente. Entonces, el reclutamiento que estamos haciendo acá, en esta parte del mundo, bueno, es un poco lo que hacemos en el resto de países, y es lo que estamos exigiendo básicamente son profesionales, como digo, de muchas profesiones, pero que tengan que tener 2 años de experiencia profesional, evidentemente que estén dispuestos a viajar, que tengan cierta disponibilidad y toda una cierta cantidad, atributos o aptitudes para trabajar en contextos complicados, digámoslo así. Y luego básicamente lo que exigimos siempre es que hablen idiomas. El inglés es condición mínima y luego estamos en la mayoría de los perfiles pidiendo también francés, por ejemplo, que es un idioma que, digamos, en el caso de los argentinos o en el América del Sur, hablar inglés, español y francés, eso nos da una flexibilidad muy grande para estos recursos, digamos,
poder moverlos entre las diferentes crisis y en los diferentes contextos. Y económicamente hablando, ¿estos profesionales son voluntarios o tienen un sueldo o un reconocimiento? Bueno, el origen de la organización, y como está escrito en nuestra Carta Magna, nace bajo un espíritu del voluntariado, y así arranca y así nace la organización en el año 71, como decía, pero muy rápidamente se da cuenta que la organización de que para hacer proyectos de calidad de ayuda humanitaria en estos lugares tan complejos, hace falta profesionalizarse. Y para ello pues decide que las personas a las cuales se van a desplazar a estos países y cualquier otro personal que trabaje para la organización va a ser remunerado. Evidentemente, con ese espíritu de voluntariado que sigue existiendo, la remuneración es muy modesta, y en el caso de muchas profesiones, por ejemplo, en el caso de médicos especialistas, digamos, ginecobstetras o anestesistas, en fin, cirujanos, nada tiene que ver con lo que podrían ganar en su sociedad. Sí, tienen que tener un espíritu muy especial, evidentemente, porque además el tiempo que se dedica a este tipo de actividad es muy especial y por lo tanto no pueden crear una estabilidad económica en su propio país, porque como bien has dicho, están viajando por el mundo ayudando humanitariamente a los que necesitan. Es realmente un espíritu especial, ¿no? Es decir, sí, hay personas que se vinculan con la organización y siguen trabajando en el seno durante muchos años, como podría ser mi caso en los últimos ya casi 20 años, y hay otros profesionales que, bueno, pues por razones más personales o familiares o lo que sea, se vinculan durante un tiempo, 6 meses, 1 año, 2, 3, y luego deciden volver a su sociedad de origen y seguir desempeñando su... Claro, lo que pasa es que la experiencia y la posibilidad de un aprendizaje y formación los torna muy especiales, ¿no? Bueno, yo no diría especiales, pero sí con ciertas aptitudes, con ciertas aptitudes, yo diría, sobre todo para poder adaptarse en estos sitios complejos, ¿no? Ahora, yo digo, en el mundo, ¿cómo receptan todo esto? Es decir, ¿qué cantidad de gente pueden recibir o se adaptan a este tipo de ayuda fundamentalmente? ¿O cómo se integran a este equipo? Porque en última instancia es un gran equipo de trabajo. Sí, yo creo que la organización ha sido más y más conocida en el mundo, entonces yo creo que parte de ese reconocimiento que hemos tenido durante muchos años hace que seamos, como digo, muy conocidos y recibamos en este caso muchos currículums que bien se ha dicho, todo es a través de nuestra página web, que es www.msf.org.ar, y ahí es donde la gente, en este caso, deposita su currículum, rellena una serie de datos y aplica a la organización, ¿no? Entonces, como digo, recibimos muchas aplicaciones, pero lo bueno de esto es que nos permite seleccionar no sé si a los mejores, pero sí a los que pensamos que se adaptan mejor a este tipo de trabajo, ¿no? Como digo, entonces hay evidentemente muchos que no son seleccionados, hay que pasar un proceso, yo diría, escrupuloso, y luego, antes de salir a trabajar con nosotros, pues recibir una pequeña formación que llamamos, claro, que es una especie de curso a la primera salida que llamamos, que suelen ser unas 2 semanas, en el cual pues se prepara a estas personas para un poco lo que se van a encontrar, ¿no? Claro, evidentemente porque son distintos ámbitos geográficos en los cuales tienen que actuar y cada uno de ellos tiene particulares características. En función de eso me parece bien, era la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿cómo los forman para ir a esos lugares? Sobre todo viniendo de una idiosincrasia muy particular, como es a lo mejor nuestro país, trasladándose a otros lugares donde la cosa no es tan fácil. Claro, sí, por supuesto, el choque cultural existe y es muy interesante, pero también a veces es muy difícil de digerir, ¿no? Y de adaptarse. Entonces, como decía, buscamos a personas pues con ciertas características, tienen que ser muy adaptables, tienen que ser, yo diría, incluso además muy capaces de digerir muchas veces, por ejemplo, la frustración, ¿no? Porque la frustración a la cual nos enfrentamos en estos contextos es muy grande. Evidentemente nos gustaría hacer más y mejor, pero no siempre es posible, no es siempre posible, en el caso de un médico, poder salvar a todas las vidas que quiera o realizar sus actividades. Claro, porque están en contacto directamente con la muerte, ¿no? Es a diario la cosa. Sí, en algunos de los contextos hoy en día, evidentemente, ese es el caso, ¿no? Sobre todo por lo que me dijiste en cuanto a los lugares donde están actuando, ¿no? De algún modo requiere
una formación psicológica muy particular del individuo. Cierto, y eso es lo que intentamos de alguna manera preparar a las personas y luego tener un acompañamiento durante todo ese tiempo, ¿no? Tenemos un grupo de personal de apoyo, de psicólogos y de otras profesiones que lo que hacen es, evidentemente, es intentar pues eso, apoyar a nuestros equipos cuando están en situaciones complicadas. O sea, sería, digamos que un poco el antes, el durante y luego el después también de poder seguir a estos profesionales que vuelven a sus casas, a sus sociedades y tienen que volver a reintegrarse, que a veces también es un pequeño desafío, ¿no? Es como un poco lo que se comenta habitualmente, aquellos que han pasado por una guerra o un conflicto armado, el retorno a la vida normal, entre comillas, es muy difícil, requieren de un apoyo psicológico además muy particular para readaptarlo, ¿no? Sí, en muchos casos es así, en otros pues las personas se adaptan, tienen sus mecanismos. Claro. Cada uno, bueno, pues es diferente, ha vivido la experiencia de manera diferente y tiene, como digo, diferentes maneras de adaptarse. ¿Y proyectos? Proyectos estamos trabajando, como digo, en todo el mundo, en más de 60 países, hoy en día con mucho énfasis sobre todo yo diría en esos conflictos olvidados de los cuales ni siquiera salen en la prensa, ¿no? Como antes mencionaba alguno, ¿no? La República Centroafricana, por ejemplo, Sudán del Sur, que es pues, el país más joven de la Tierra, ya creo que este año cumplía el 04 año aniversario de su nacimiento y desde que nació pues no ha conocido casi más que periodos casi de guerra, ¿no? Entonces son esos conflictos ahí donde nosotros estamos y donde nos gustaría tener más presencia. Siria hoy en día es uno de los conflictos, yo diría que bien conocidos, pero que nos enfrenta a unos retos que no nos habíamos enfrentado hasta ahora, de acceso bastante complicados. Y luego, bueno, yo creo que hoy en día todavía estamos enfrentados a la epidemia del ébola, a la cual hemos estado haciendo frente durante todo este año pasado. Gracias a Dios los casos se han reducido muchísimo, pero todavía sigue viva la epidemia, que es algo que ya no sale en los medios, pero la epidemia no ha acabado. Seguimos teniendo casos semanales, poquitos, pero todavía, entonces no hay que levantar la guardia, yo diría. No, evidentemente. Ahora, la pregunta que necesariamente tengo que hacer es a propósito de lo que has comentado recién de Siria, de Irán, de Irak, de toda esa zona tan conflictiva en estos momentos, sobre todo por este avance de los grupos terroristas. ¿Cómo es que los reciben? Si es que los reciben, si permiten el ingreso. Esto es grave, ¿no? Sí, como decía, creo que nos ha enfrentado a un reto muy difícil, muy que difícil. Es de conseguir el acceso a las poblaciones más afectadas, ¿no? Yo creo que en el caso de Siria e Irak esto es flagrante y así lo hemos venido denunciando los últimos años con bastante insistencia. De hecho, ayer mismo o incluso esta mañana sacábamos un comunicado de prensa a propósito del conflicto de Siria, en el cual denunciábamos que básicamente se estaban bombardeando estructuras de salud, ¿no? Entonces eso hace que el trabajo nuestro se dificulte aún más, ¿no? Hemos sido testigos, como digo, en los últimos 10 días de 9 bombardeos a 9 estructuras de salud, en los cuales han muerto 3 trabajadores de salud, han destruido varias ambulancias y bueno, toda una serie de violaciones del derecho internacional humanitario que son realmente preocupantes, ¿no? Claro, porque además no los reconocen, ni los respetan. Ahí tienes una cámara delante tuyo, di lo que quieras y convoca a quienes quieras y a quienes crees que deben estar con ustedes. Muy bien, pues yo les diría que Médicos Sin Fronteras hoy cuenta ya con casi 70.000 socios argentinos que se han sumado a la organización de manera voluntaria, solidaria y colaboran con nosotros, con cada uno de acuerdo a sus posibilidades mes a mes, y les invito a todos a que lo hagan porque sin ese apoyo nuestra labor en estos países, en estos conflictos tan complicados no sería posible. Entonces la mejor manera de hacerlo es a través de la web, que como decía es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras.org.ar. Y también lo podrán hacer en la calle, posiblemente se encuentren con chicos y chicas de la organización bien identificados con nuestro logotipo, con nuestro chaleco, con los cuales van a poder dialogar y preguntarles todas las dudas y cuestiones referente a la organización, en dónde, cómo y por qué trabajamos, y seguro que les van a convencer para sumarse. Muchas gracias por venir, realmente ha sido muy informativo todo esto, muy claro, así que ojalá que tengan éxito.
Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos a estar con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.